Como ustedes saben, tenemos concursos activos para todos y todavía falta conocer cuáles son los resultados. Estamos en el conteo, estamos todavía procesando cuáles son esos resultados. Así que si no han participado, si no han apoyado a las personas que han subido las fotos y los videos con el hashtag o con el numeral Trasciende Fronteras UTP, es el momento de hacerlo. Todavía están a tiempo de ganar. Les voy a recordar un poco de cuáles son los concursos que tenemos vigentes en este momento y que están activos y de los cuales hoy en la noche se realizará la entrega de resultados y también esa premiación espectacular. Les cuento entonces que esta mañana, cuando iniciamos con esa actividad física donde nos entretuvimos demasiado, donde aprendimos un poco de cómo mantener cuerpo y mente sana, realizamos un concurso muy interesante y era muy sencillo. Solo debían participar en nuestras primeras charlas o digamos conferencias de la mañana que estaban marcadas porque eran de ejercicio, eran de folclore, eran de baile, eran de mover el cuerpo y entonces marcamos dos ejercicios o mejor dos concursos donde ustedes debían participar. El primero era que ustedes subieran una foto o un pantallazo o en este caso un video compartiendo con nosotros de esta jornada de la mañana, de las primeras dos conferencias alrededor del baile y el movimiento. En este caso, la primera de Liliana García y la segunda, la que vimos al cerca del folclore colombiano, donde ustedes debían tomarse una foto, subirla a sus feed con el hashtag numeral Trasciende Fronteras UTP y listo. Nosotros nos encargamos de hacer el conteo. ¿Cómo se gana? Solamente interactuando con nosotros en este proceso, en esta convención, pero también sumando likes, sumando corazones a esas publicaciones. Y listo, así ganan. Después tenemos otro concurso bastante interesante y es que en la zona social en este momento tenemos en Deja tu mensaje la posibilidad de que ustedes suban dos fotografías. La primera fotografía que deben subir es una fotografía de Pereira, ojalá tomada por ustedes, ojalá una foto propia, a propósito de la celebración de estos 157 años de una hermosa ciudad como lo es Pereira. Y la segunda es que ustedes subieran también una fotografía, pero esta vez de ustedes, con el diploma UTP. Ese diploma con el que se graduaron, ese diploma que tienen colgado seguramente en la pared de su casa, de su oficina, pues los invitamos a que ustedes nos suban una foto de ustedes con ese diploma para que se sumen a este concurso y para que puedan participar. Este se realizará, o mejor este proceso para la selección de la persona que gane de manera aleatoria con software demasiado potentes que nos van a ayudar a elegir a ese ganador. Y estos son algunos de los concursos que tenemos para ustedes el día de hoy. Es el momento entonces de invitarlos a que participen, a que suban esas fotografías a sus redes sociales y obviamente a Deja tu mensaje en la zona social de la página www.convencionutp.com y listo. Participen entonces y llévense todos estos premios que son para ustedes. Pues bueno, muy buenas tardes para todas y para todos los que estemos en la sala de este conversatorio. Vamos a hacer un conversatorio enfocado hacia los beneficios que tiene el juego en la preparación para la vida. La preparación para la vida comienza, digamos que 5 minutos antes de levantarnos. Yo soy Gerardo Tamayo Buitrago, soy profesor de la Universidad Tecnológica y egresado también del programa de Ciencias del Deporte y la Recreación. Estoy con un amigo, con Germán. Germán, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes a todos los congresistas. Qué bueno saludar a todos los egresados egresados y público en general que sabemos que está en esta conferencia de la Universidad Tecnológica de Pereira. Yo soy Germán García, soy ingeniero civil y soy egresado de otras dos universidades en cuanto al pregrado y al posgrado y la especialización, pero estoy aquí acompañando a Gerardo por el interés mutuo que tenemos en este tema tan fundamental para todos los seres humanos y sobre todo pues para los adultos. Bueno, Germán, conversemos sobre lo que es el juego. Vamos a tratar, la idea es invitarlos para que no veamos el juego solamente como de los niños. Dejemos a los niños a un lado. Nosotros ya pasamos por esa época, ya esa época no nos la quita nadie como la hayamos vivido, como la hayamos sentido. Ahora quiero que entremos como a mirar unos signos que nos ponen en alerta, ¿sí? Es distinto un signo a una seña. Una seña es como una instrucción o como, un símbolo culturalmente aceptado. Como Y en este caso, una convención sí, aceptada internacionalmente, sí, claro. correcto. Entonces, si usted va por la calle y ve una señal de par, eso es una señal. Ahorita vamos a ver unos signos que nos ponen en alerta y nos dicen, ahí hay un juego. En esos signos, si podemos compartir, si podemos estar en el chat también podemos mirar. Entonces, por ejemplo, ven un niño con un palito, nos dice, ese niño está jugando, está haciendo algo, va para una tarea. O por ejemplo, jugar con el lenguaje, con las palabras. Hay un autor que se llama Wittgenstein
y él nos dice que la primera persona que habla en una conversación es el que toma el desafío de hablar, de decir la primera frase o la primera palabra. Decir las palabras de otra manera nos pone a encontrar un juego. Por ejemplo, ¿cuántos tipos de panes hay? Entonces hay pan, mantequilla, hay pan, queso. Hermano, dígame otro. No, y sobre todo el ejemplo más bien con lo del café. ¿Cuántos tipos de café hay? Café expreso, mocachino, café americano. Entonces ahí podemos jugar con las palabras. Hay pantalón, hay pantalla, bueno, hay un montón de cosas que podemos jugar con las palabras. Y ahí pues nos podemos quedar. Solamente una charla se puede hacer con relación a cómo jugamos con nuestro lenguaje. No solamente desde muy pequeños, sino también ahora. A veces jugamos a escondernos con las personas que están en la casa. Digamos que tiramos como una especie de alerta o le decimos, hey, o Julanito, Julanito. Y entonces cuando esa persona aparece y dice, bueno, ¿y dónde está? El solo hecho de esconderse, de poner al otro a buscar, genera también una situación de juego. Eso salió en un momento de manera natural, ¿no? El ser humano, pero vea, se vuelve un juego, claro. Sí, y todavía lo seguimos haciendo. Jugamos hasta a veces con los mismos compañeros de la oficina. En aquella época que era todavía presencial, no mentira, pero ya dentro de poquito volvemos. Es muy común que a veces cuando tengamos un objeto en la mano que ya no lo utilizamos, que ya no se necesita, busquemos cómo encholarlo en un cesto, o en la caleca de la basura, o en una bolsa, o es más, pegarle a alguien. Eso también es una forma de juego. Y es un signo, entonces uno dice, ¿por qué está ahí haciendo eso? ¿Por qué terminamos jugando? Yo estoy seguro que muchos de los que están en este momento viendo este conversatorio son producto del juego de las miradas. Mamá, papá se conectaron con una mirada picaresca y algún tiempo después nacieron muchos de los que estamos aquí. Entonces, ese juego... Es un juego muy químico. Cierto, bueno, uno, por ejemplo, los piropos, la otra vez haciendo una investigación sobre piropos, las mujeres decían, vea, yo sé cuándo un hombre me va a decir un piropo desde la mitad de la cuadra. Si yo lo veo desde la mitad de la cuadra, ya sé que me va a decir un piropo. ¿Y usted cómo hace? Ah, por la mirada. Entonces es como ese enlace de la comunicación no verbal, pero sí de gestual, que genera un guiño. En los deportes se ve muy chévere, se nota mucho. Sobre todo los deportes de conjunto. Cuando yo hago un amague o cuando yo hago una finta, exacto, el amague. Entonces, el otro sabe que tiene que correr porque le va a tirar el balón allá. Solo que en lo de las parejas somos muy predecibles y nos dejamos pillar, no podemos amagar. Se nos nota inmediatamente. En el juego sí alcanzamos a amagar. Ah, bueno, en ese sí. Bueno, sigamos, por ejemplo, cuando estamos hablando por celular y estamos en una posición cómoda, digamos, tendidos en una cama, en un sofá o en una silla, comenzamos a mover un pie y mueva el pie, o por ejemplo las personas que se están durmiendo en misa o que se están durmiendo en alguna conferencia, comienzan a abrir y cerrar las piernas rápidamente como para evitar eso, y lo que hacen es como activar un mecanismo de juego que no les permita moverse. Entonces, esos movimientos que no son estereotipados, pero que sí son como intencionados para acompañar ese otro momento. Son indicadores de juego. Correcto, son indicadores que nos dicen, vea, ahí estoy haciendo algo que simplemente nace y que me genera a mí un cierto placer. Bueno, ¿quién no se ha visto en un vidrio cuando va por la calle? ¿Cierto? Como si fuera un espejo. Entonces, o por ejemplo, los mismos que que utilizan los espejos, los vidrios para mirar a ver quién está detrás. Y ahí pues yo sé que muchas y muchos también han pasado por esa, que se corrigen la postura, se quieren ver más estéticamente presentables. En fin, solamente el hecho de verse en el espejo ya es... Y simulan que están viendo unos zapatos que van a comprar y mentiras que te estás organizando. Y el de adentro pensando que le van a comprar. Bueno, otra, perdón. No podemos resistir la tentación de que si vemos un coco, por ejemplo, en el piso, o una piedrita que uno es capaz de pegarle una patada y que se vaya, digamos, con cierto efecto, por el solo hecho del reflejo del patrón, el reflejo que marca el patrón del pateo, uno le pega una patada. Es muy interesante. Yo me he puesto a ver la gente en la calle cómo actúa de esa manera, y uno les puede colocar hasta el coquito de agua que ya no se usa, a ver qué pasa, y la gente empieza a recoger y botarlo. El inicio del bendito fútbol, yo creo que se inició. De alguna manera, Germán, de alguna manera el protofútbol,
que tiene más de 12.000 años, viene de todo este fenómeno de cómo el patrón de pateo es el promotor de lo que hoy entendemos como fútbol, porque el fútbol de hoy es un fútbol pues, muy organizado, que realmente no tiene tanto tiempo, que lleva 100 años aproximadamente, y las normas y todas esas cosas, pero realmente nosotros nacemos con eso. Bueno, de los más asequibles, yo creo que las culturas que más les gusta apostarle al juego como estrategia o como pilar es el reto. Entonces, los colombianos nos ponen un reto y vea, ahí estamos. Nos enganchamos fácilmente para conectarnos con esa condición de que nos ponen, a veces, no, usted no es capaz. Y mentira es que uno se pone en la jugada de que sí. Entonces, aceptar el reto hace parte de una de las categorías de un autor que se llama Roger Caillois, que él habla sobre el vértigo. Y el vértigo es ese reto que nosotros nos ponemos de hacer las cosas simplemente por el gusto de sacarlas. Y no se atreven. Entonces dicen, el último que llegue es una gallina y salen. Ahí sí le sale la fuerza y la energía y la adrenalina para hacerlo. Y aún ahorita de grandes, a uno le dice, vea, por ejemplo, clasifique para o propóngase para ¿cierto? Un estudio, ¿cómo se llama eso? Cuando uno hace una conferencia. Sí, una conferencia o cuando hace una licitación. Una licitación es un reto, ¿sí o no? Y entonces uno dice, yo voy a jugar, yo tengo fuercita para eso, me voy a tirar a ver si cañando, aunque sea, me la gano. Entonces, eso hace parte también del juego normal que nosotros estamos viendo como profesionales. Bueno, yo sé que hay muchos, quiero terminar con que es cuando usted le esconde las cosas a otro para ponerlo a embolar, para mirar cómo se embolata, esconderle el control remoto. Yo me imagino que ustedes son felices escondiéndole el control remoto, la ropa al que sea, por ejemplo, a la pareja, dice, le va a esconder la ropa para ponerla a voltear a ver cuánto coge. Y entonces eso es... Pero vea, es increíble. 10 minutos, llevamos 10 minutos y vea, esto podría ser más grande. Ojalá tuviéramos un seminario muchísimo más largo, pero a 10 minutos donde estamos hablando de los signos que indican cuando la persona tiene juego. Qué bueno, sigamos. Correcto, hermano. Bueno, ahorita los quiero invitar para que pasemos a cómo nosotros somos fruto o somos la descendencia de un proceso de juego que nos marca desde más de 8 millones de años. O sea, como humanoides, como seres humanos que nos entendemos, tenemos más de 250.000 años, pero antes traemos una carga, digamos, android en griego significa humano, y entonces, ¿cómo los seres humanos requieren de estos 4 elementos que están permanentemente ahí, ¿sí? Y que todavía no los vamos a quitar. El primero que le quiero contar, Germán, es como la seguridad de la vivienda, ¿sí? Como las cuevas, como esos espacios donde se han sido seleccionados para la protección, no solamente propia, sino también de la familia, de la comuna, y entonces nos lleva a que aquí hay es un espacio de protección. Hoy en día son muy bonitas esas cuevas, unas se llaman apartamentos, otras llaman casas. Y entonces... de hecho, me hace acordar usted que esto se vuelve una necesidad del ser humano. Es tan importante como cuando estábamos pequeños nos encantaba jugar a que vamos a acampar y hacemos una pequeña camada y buscamos, pero mire, esto fue natural. El ser humano lo empezó quizás como un juego, pero mire que se vuelve una necesidad humana, es muy importante. Claro, los juegos de cuando éramos niños hacíamos comitivas y armábamos chozas, y ahorita lo seguimos haciendo. Y esa viene con la que sigue, vea, lo del alimento. Exacto. La comitiva con comida. Mira, por ejemplo, cómo la seguridad nos permite protegernos de los animales. Hoy en día tenemos animales que nos atacan y que nosotros tenemos que protegernos. Por ejemplo, los zancudos. Eso no deja de ser todavía lo mismo. Antes era un oso. Antes era un oso. Un lobo. Ahora son animales, pues, esos voladores que se meten a la casa y uno no es capaz de estar tranquilo con un zancudo por la noche. Entonces uno dice, bueno, a que me levanto y lo saco, lo mato. ¿Cómo hago? Una lagartija, una cucaracha, cualquiera de esos objetos voladores que hay por ahí. Pero yo pienso que en esa seguridad nosotros hemos avanzado en la medida en que hemos permitido jugando cómo mejorar esa condición, que yo creo que es uno de los pilares más potentes que tiene el juego, y es que nos volvemos más seguros en la medida en que nos equivocamos y no caemos en la trampa, no caemos en el error de
de ponernos en riesgo. De esa misma manera, entonces, por ejemplo, el alimento. ¿Cómo hacíamos hace millones de años o cómo se hacía para conseguir el alimento? Pues primero había que simular los animales. Y para poder simular un tigre o por ejemplo, un mico, cómo cogía los frutos de los árboles, pues había que simular los movimientos de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Los hombres se van a la casa, las mujeres se quedan, digamos, en la cueva, pero los hombres aprendieron a tener un enfoque desde su pensamiento, desde su función, desde sus movimientos, y las mujeres aprendieron a ver las estrellas, y aprendieron a ver el color de las plantas, y cómo Sí. cambiaban, y cómo hacían. Entonces, Y el los hombre, momentos lunares propicios para el cultivo. Y todo claro, un que fue prueba y ensayo, prueba y error, pero también se volvía un juego de roles también ahí, claro. mira, Germán, y cómo eso se sigue dando. Las mujeres son expertas, son fabulosas en el manejo de las plantas, y de hecho son las pioneras de la agricultura, y los hombres todavía sí que mantenemos esa proyección de cómo apuntar hacia adelante y devolvernos. De ahí que uno de los objetos tecnológicos más avanzados que todavía existen es la lanza, ¿cierto? La lanza es un producto de un proceso metacognitivo que llevó a ponerle como una punta de un diente de león o de un diente de un tigre a un objeto que pudiera alcanzar la misma velocidad del tigre. Y entonces, esa parte tecnológica, que es lo que nos convoca también como egresados de la universidad, entonces es entender lo que nosotros ya lo tenemos y que en la medida en que lo vamos identificando y lo apropiamos, pues nos volvemos mucho más tranquilos y mucho más, lo disfrutamos más. Hermano, ¿cómo le parece que nosotros somos víctimas de un juego de cortejo de nuestros papás? Acordado o no acordado, de alguna manera como ellos lo pudieron haber hecho. Pero esa primera mirada, esa primera palabra, Yo lo Germán, llamaría como un bendito juego, siquiera, porque es muy agradable y se disfruta mucho. claro, y no solamente los animales, mira que los animales, por ejemplo, los pavos reales, hacen un cortejo para poder agradar a su pareja. Hoy en día lo mismo, hoy en día los chicos y las chicas se proponen para poderse ver más agradable, mejoran su autoestima para que sean reconocidos, para que seamos reconocidos. Y ese es un juego que necesariamente tenemos que tener en la reproducción. De ahí que, y lo mismo con lo que hablábamos ahorita de las fases del Sol y la Luna, ¿sí? Por ejemplo, en este mes de septiembre que viene empieza lo que es el tránsito del verano al invierno en el Polo Norte o hacia el Trópico de Cáncer, y es allí donde se comienzan a gestar las mejores propuestas, las mejores alternativas de vida, y que se van a Pero es ver reflejadas. increíble, Gerardo, mira, es increíble, lo que dices es tan importante que es tan increíble que ese mismo juego y esas mismas condiciones, incluso del medio, hicieron que se formaran las mismísimas culturas. Y ¿Sí? depende de los climas, depende de los sitios, de los pisos térmicos. Siempre hay diferentes rituales, siempre hay diferentes rituales de reproducción, diferentes concepciones de la naturaleza que hace que también las culturas se fijan una forma cultural específica. Claro. Pero mira, te cuento un dato, Germán. Hay uno de los investigadores, un etólogo que se encarga de estudiar los comportamientos de los animales. Él se llama Gordon Burkhardt, y él analiza cómo es el sistema de apareamiento que tienen los animales, entre todos, mamíferos, anfibios, reptiles, y resulta que él da cuenta que cuando hay un sistema de juego previo a todo lo que es el, el el cortejo, genera una serie de rituales que después son los que van a conllevar a la vida, ¿cierto? Van a dar como resultado la vida. Nosotros tenemos algo parecido. Nosotros tenemos rituales y todos los festivales que hay en Colombia, por ejemplo, o en Latinoamérica, que son muy, muy, muy interesantes, de cómo se agradece desde ese juego el carnaval, la fiesta, todo lo que son las celebraciones de los municipios, de las ciudades, es en honor a todo ese juego que se permite desde lo que es el culto a la reproducción, ¿no es cierto? A la unión entre las parejas. De ahí que nosotros, pues seguramente por eso es que disfrutamos tanto las fiestas de los pueblos, Claro. porque ahí está. Entonces, bueno. Ese Y último este, sí es muy importante, vea.
A ver, cuente a ver. ¿Cuál es, Ese cuál último es? es muy importante, ese preparatorio para la guerra, pues el ser humano ha tenido que ensayar, el ser humano ha tenido que entrenar, el ser humano ha tenido que simular y a través de un juego de pronto ese encontrarse con el contrincante, en una necesidad también de conseguir terrenos para cultivo, en esa necesidad de conseguir vivienda. Entonces ha generado también unos certámenes, salen los deportes, salen las reglas. Eso es bien Bueno, interesante. ahí te quiero contar, Germán, y a todos los participantes, que el deporte es un hijo del juego. ¿Sí? No es que el juego sea, primero sea el deporte y después el juego, no, primero es el juego, que es esa posibilidad de equivocarnos y que en la medida en que necesitamos mirar cómo estoy, cómo está mi desempeño con respecto a otra persona, entonces ahí es donde tengo la necesidad de com, y puede ser competir o compartir o comunicarme. En la medida en que yo me reflejo, me comparo con el otro y yo miro que el otro tiene más condiciones y yo necesito regular o igualar esas condiciones, entonces necesito de competencia. Ese espíritu agonístico que tenemos todos por esencia, sobre todo como mamíferos, porque no queremos, nadie quiere lo peor. A ver, levante la mano ahí y diga, yo quiero la peor casa, yo quiero la peor familia, yo quiero el peor trabajo. No, todo el mundo quiere lo mejor. Y por eso es que ser competitivos nos saca del útero de nuestras mamás. En ese sentido, entonces, el deporte se forma como una regulación, y valga la redundancia, de reglas, o establecer unas reglas para que en el desempeño de movimientos técnicos la actividad física sea más placentera, de alguna manera. Lo que pasa es que a veces cuando no ganamos, o mucha gente cuando está practicando un deporte como una forma de trabajo, pues a veces no lo disfruta mucho. De ahí que en este momento el primer mensaje, seguramente con Germán, que ha encontrado en su práctica deportiva, en su actividad física deportiva, un aliciente, pero desde el juego, de gustarnos en esa parte. Germán, ¿a ti cómo te ha ido con ese encuentro con el deporte? Pues es que es increíble porque, pues como notarán, yo sé que yo parezco como de 20 años, pero la verdad tengo 50. Bueno, yo también Y tengo 20. resulta, y resulta que yo fui deportista en la universidad, yo fui pues, de alto rendimiento en la natación, pero pues después los avatares y las cosas del trabajo pues obligan a que uno ya tenga otro tipo de responsabilidades y deja a un lado el deporte. Y pues claro, pues por motivos de salud y todo, uno debe ejercitarse un poco, pero definitivamente el tratar de hacer un montón de disciplinas deportivas que de pronto no es lo que a uno le gusta, implican que uno a veces se sobreesfuerce y no se disfruta. Y si usted Claro. no lo disfruta, usted no logra nada. Entonces yo he tratado de encontrar una actividad, que ahorita vamos a mencionarla, en la cual estoy pudiendo practicar un deporte, mejor dicho, una actividad con unas reglas deportivas, porque eso es importante, los deportes son ciencia, entonces también hay que hacerlo con unas reglas, pero que usted lo disfrute. Porque si usted no lo disfruta, entonces primero que todo no va a lograr digamos, un desarrollo físico, que es lo que usted necesita, de pronto un acondicionamiento. Y lo más importante, que es que cognitivamente, si usted no está relacionado con algo que a usted le guste, que usted disfrute, va a ser poco lo que usted va a poder lograr, porque creo que está muy íntimamente ligado el hecho de que usted disfrute de algo al tener también unas defensas en el mismo organismo. Creo que en el organismo se liberan una cantidad de químicos que cuando usted está disfrutando y cuando logra ciertos niveles de placer, eso también hace que el cuerpo esté inmune a muchas cosas. Las personas tristes se enferman de todo, pero si uno está alegre, Vamos, uno puede estar más resistente. vamos a mirar, quiero invitarlos a que miremos cómo nosotros nos podemos integrar, no solamente desde la actividad física y desde el juego como tal, sino cómo nosotros somos producto de ese juego, y es en este caso por la naturaleza, por los elementos de la naturaleza, ¿cierto? Entonces mira que, qué es lo que se prende en todas las celebraciones de los Juegos Olímpicos? Una llama, la llama olímpica. Y es ese juego que nos integra a todos en función del movimiento, de la fiesta, del disfrute, de la misma parranda a veces también tiene unos elementos. El fuego tiene una magia que no todo Mira, el todo nos tiempo. ha llamado la atención, siempre nos ha llamado la atención el fuego, Total. de pequeños, es interesante. De las mejores celebraciones que se puedan ver, por ejemplo, en la gran mayoría de países cuando se hace la bienvenida al año nuevo, es fuegos pirotécnicos y es el color y es la forma como cada fuego tiene una llama distinta a cada instante.
Entonces es ahí donde también nos encontramos y como seres humanos podemos disfrutar de ese juego. El solo hecho de ver una llama, cómo se comporta mientras está encendida, ya es un juego que nos integra ahí. En este caso, por ejemplo, la Tierra. Como vemos, esta imagen es del juego de la pelota de los aztecas y tenían unas condiciones, pues sí, para poder representar cómo es el movimiento de la Tierra, de cómo nosotros nos debemos primero a ella y cómo nosotros podemos interactuar con ella con el mismo respeto que ella nos pide. ¿Por qué? Porque la Tierra es muy fuerte, entonces nos aterriza, nos pone en el sentido de cuidarla, pero también de disfrutarla. Entonces el juego ya, seguramente en muchísimas otras conferencias se ha hablado de la importancia del disfrute en el juego, porque sí es válido, es necesario, y también sobre el respeto que tenemos frente a los demás, que todos estamos, cuando estamos aterrizados, estamos en un equilibrio. De ahí que los juegos que tienen que ver con el campo, por ejemplo en el pasto, pues también es una forma de conexión entre nosotros, ¿cierto? No, total, no hay nada más delicioso que estar corriendo en un prado En con el los pies prado. descalzos o en la playa. Es que los elementos, estar en los elementos es muy interesante, es muy humano. Exacto. ¿Cuál sigue? Seguiría el aire. El aire es uno de los elementos donde más podemos disfrutar también del juego, porque hemos mirado hacia arriba, hacia el cosmos. El cosmos es una invitación a descubrirlo y la única forma de descubrirlo es por el aire, por la vía, por el transporte que nos pueda llevar hacia eso. De ahí que por eso nos imitamos con las aves, ¿cierto? Sí, es Siempre una para los seres fascinación. humanos, Gerardo, para el ¿cierto? ser humano toda la vida ha sido una fascinación las aves y por eso hemos tratado de imitarlo y mire lo eficiente que ha llegado a ser en los transportes y en la globalización, pero es que es fascinante para el ser humano el manejo del aire. Claro. Claro. Entonces, a la gente, a las personas que les gusta el aire, yo sé que en esta foto que están viendo ahí, sí, hace rato están pensando en irse para México y para algunos países centroamericanos donde se practica este deporte o esta actividad. Y es poderse colgar de una cuerda y volarse tirarse por un voladero con riesgo controlado. Pero es eso, es el disfrute de cómo yo puedo participar o fluir en el aire. Y ahí pues ahí podemos seguir hablando toda la tarde sobre esto. No, claro. Y ya llevamos 25 minutos para que sepamos. Bueno, perfecto. Entonces ya vamos como llegando al encuentro final. ¿Qué nos falta? Nos falta el disfrute del agua. ¿Quién no ha jugado tan rico con el agua? Desde niños, ¿cierto? Pero ahorita no es lo mismo disfrutar, digamos, cuando volvamos a una piscina, pues en la piscina podemos estar relativamente tranquilos, pero no hay nada tan rico como disfrutar con las olas del mar o con las olas de un río o con la corriente de un río. El elemento del agua es como esa conexión que tenemos con el 75% de nuestra composición del cuerpo. Nuestro cuerpo es 75% agua y cuando Además, y llega más, pues uno lo disfruta muchísimo, sobre todo los que nos encanta el agua. pero Reconocer, es triste que de pronto los seres humanos, de pronto por la seriedad y por las responsabilidades, como que no hayan olvidado esa parte infantil o niña donde jugábamos con los elementos. Es bueno recuperar eso ya como claro, adultos. y para eso es este conversatorio, hermano, para eso es este conversatorio donde si pudiéramos tener más tiempo haríamos un taller de cómo va a ser boleo de agua en la casa de alguna manera controlado. O también muchos elementos que los hacemos cotidianamente, que a veces nos cohibimos, pero que también está la posibilidad de hacerlos. ¿Qué nos ofrece el ser egresados de la tecnológica? Que nosotros podemos utilizar todo lo que hemos conseguido, todo lo que hemos aprendido como egresados en cualquiera de nuestras carreras, por supuesto, a cómo disfrutar de nuestra vida a partir de las acciones de juego. Pero venga, Germán, antes de irnos yo le quiero contar lo siguiente. Mire, vea, yo les quiero proponer entender o comprender el juego como un modelo, ¿sí? Y entonces allí es donde podemos, hoy en día, ¿cierto? Porque ya después de los 8 millones de años hacia acá, nos encontramos con muchas alternativas que ya las estamos haciendo y simplemente es evidenciarlas para que no nos sintamos como que yo ya no soy un niño, no, al contrario, es evidenciarnos como ser jugador, ser juguetón
y que eso nos lleva a que podemos hacer de muchas maneras esos juegos. Entonces, yo sé que aquí, mientras van apareciendo los letreritos, nos vamos encontrando con esto, ¿cierto? Entonces, hay juegos de video, hay juegos de estrategia, hay juegos de mesa, eh, están cómo jugar individualmente. Uno tiene la posibilidad de jugar consigo mismo, o si no, con un objeto, con una raqueta, con un balón, con una pelota. Integrarnos con los demás compañeros en un juego colectivo. Yo les aseguro, vea, la pregunta para todos los participantes en este momento es el siguiente esquema. Abra la puerta de su casa, dé 2 pasos, cierre la puerta. La pregunta es, ¿entra o sale a la calle? Ahora, las personas que dicen, bueno, yo entro a participar en un juego colectivo donde yo asumo un rol de ciudadano, un rol profesional, un rol de familia, como papá, como mamá, como hijo, como pariente, como tío. En fin, ¿qué rol es el que nosotros asumimos cuando, por ejemplo, cuando vamos de compras? Ahí también hay un montón de roles. El juego, por ejemplo, en el proceso de aprendizaje, pues ya de pronto se ha dado mucho. Y la invitación es para que si somos papás y tenemos a los hijos en el colegio y estamos pagando por esa educación, les digamos a los profesores, por favor, juegue con mis hijos. Sí, exigirles. Claro, ¿sí o no? Hombre, si irse para el colegio es uno de los parches más bacanos que hay, ¿por qué los ponen a copiar y repetir y copiar y pegar? Cuando jugar es la esencia para poder aprender, porque es el encuentro conmigo mismo, con uno mismo. No, y es que Entonces, con lo que estás colocando aquí todos estos aspectos, yo veo que el juego es una preparación para la vida. Usted quiere llegar a ser un excelente profesional, quiere ser exitoso, usted quiere manejar unas relaciones interpersonales excelentes, quiere ser competitivo, usted lo que tiene que es prepararse para todo eso y la forma de prepararse es jugando. No olvidar que el juego es importante. Mire todos estos elementos, el juego colectivo, las estrategias, el aprendizaje, la educación física, el juego de roles, los roles que usted desempeña frente a diferentes escenarios, frente a diferentes actividades. Todo eso es un juego para la vida. claro, a veces hemos pensado que el juego en el colegio se le deja solamente al área de educación física. Sí, es chévere. Al mismo tiempo, creo que como educador, considero que es muy valioso que en la educación física no solamente eduquemos el cuerpo, sino también esa parte que lo complementa, que es la mente. Y también cómo aprender a trabajar juntos. ¿Sí? Las tareas que cada uno hace en función de un logro en común, un logro entre varios, es lo que nos da la colaboración. Hay otro elemento que es la cooperación, que es cuando todos tienen la misma función, son capaces de hacer la misma función y todos llegan también a un objetivo. En este caso, el juego nos permite que yo confío en que el otro está haciendo bien la tarea. Y cuando él ya termine la de él, yo sigo con la mía para lograr un objetivo en común. Por eso es que con lo que dices, Gerardo, el egoísmo es una tontería y es perder plata, porque el egoísta solamente está aprendiendo para él lo que él se suministra y ya, pero si usted juega y colabora y participa de las estrategias, está colaborándose usted mismo y está permitiendo que los otros también influyan en usted. Entonces, el hecho de ser egoísta, mal negocio, hay que compartir. Un mal negocio. Y no solamente eso, sino que un entrenamiento en juego colaborativo es un entrenamiento primero para evitar la corrupción y segundo para poder construir procesos comunitarios. Bueno, el juego en el aula. ¿Quién no participó de un bolo de papeles? Yo sé que aquí en el chat tiene que estar diciendo yo. El que no participó, métase a estudiar cualquier cosa, un curso, un diploma, lo que sea, y cuando esté en el aula, el mejor entrenamiento de vectores, el mejor entrenamiento de vectores. Sí, para trabajar todo lo que es geometría, un bolo de papeles. Porque ahí yo me conecto. Además que a mí me encantaría hablar con Margarita sobre cómo trabajar el bullying desde un bolo de papeles. ¿A quién no le tiran papeles y lo marginan? Y dicen, ahí hay un problema, ¿cierto? Porque en el aula es donde nos encontramos como el club social para poder demostrarnos quiénes somos y en el juego todos somos iguales. Entonces, en la medida en que podamos, digamos, permitir la interacción con los demás, pues ahí es donde también nos vamos construyendo. Y finalmente, pues David, como para ir avanzando, volvernos a que si nos abren las posibilidades de estar en un campo abierto es el mejor.
Yo, Gerardo Tamayo, propongo que en vez de ir al gimnasio, coja una pelota y la tire 50 veces para todas partes. Primero para arriba y si no, entonces con otra persona la podemos tirar. Es el mejor gimnasio que hay. Así que bueno, a conectarnos con la naturaleza, con los árboles, con el agua, con todos los elementos, de una forma controlada, de una forma responsable con la naturaleza. Y Gerardo, bueno, usted me hizo acordar de una cosa muy importante acá y que sería bueno que lo tuviéramos presente. por Algunos favor. docentes utilizan unos juegos muy importantes. Hemos sabido que la matemática es el coco pues para todo el mundo, ¿cierto? Pero yo recuerdo, usted también fue egresado usted es egresado del INEM Felipe Pérez. Y Sí, yo por recuerdo a supuesto. uno de nuestros profesores de matemática, que yo no sé si de pronto algunos de los compañeros aquí de los egresados también fueron egresados del INEM y tuvimos a un profesor Aguirre, Oscar Oscar. Aguirre, le llamamos Tiquetico. Ah, por supuesto. Él armaba un juego, él armaba una competencia, un certamen alrededor Los de las 5 primeros. matemáticas, que hizo que nosotros como que nos destensionáramos alrededor de eso, que era un coco para todo el mundo. Entonces llegábamos a la matemática, llegábamos, era como una clase a jugar. Claro, era aprender, pero era jugando. Destensionaba y aprendíamos un poco más. Claro, Germán, mira qué buen punto que traes aquí a colación al maestro Oscar Aguirre, porque él hacía muchos elementos de juego que estaban inmersos en cómo uno podía aprender la matemática. Y no solamente era el cuento de recibo los 5 primeros, sino que le ponía un detalle, el tiquetico, pero le ponía un detalle, apito. Y esa forma de decir el apito, era el papito, era una forma lingüística de juego donde todo el mundo se enganchaba. Y mira que lo estamos recordando, pues yo no sé cuántos años después, pero aquí estamos. Bueno, finalmente, compañeros y estimados tecnológicos, el juego está en el cerebro. El juego no está por fuera de ustedes, no está por fuera de cada uno, no está metido dentro de cada uno en el cerebro. Allí es donde cuando yo les digo, vamos a jugar instantáneamente ya comienza a construirse un concepto, comienza a construirse en las reglas, se comienzan a construir en nuestra cabeza todas las posibilidades que puede ofrecer el juego. Antes de pasar a la evidencia, tenemos que pasar por un limbo, digamos, por una parte central que es las emociones. Entonces, esas emociones nos pueden dar cierta rabia, cierta ansiedad, cierta alegría, cierta reticencia, y a veces nos decimos, no, yo no soy capaz con eso. Y cuando vamos a la acción es poner en evidencia cómo fue lo que construimos en un principio. El juego se da en el cerebro porque no solamente hace parte de todo el proceso filogenético que tenemos, o sea, de toda la trayectoria, la historia. Desde que estamos en el vientre de nuestra mamá ya estamos jugando. Y de pronto a veces esa mirada tan biológica nos puede decir, bueno, ¿y qué pasa con tantos tipos de juegos que hay? Estoy de acuerdo, sino que aquí es donde seguramente vamos a empezar a identificar que todos los días jugamos, que no nos podemos quitar de ese derecho, como dice Víctor Pavía, sino que es la posibilidad de que disfrutemos de nuestra vida siendo más juguetones. Yo creo que ese es el mensaje, hermano. No, Porque y si no no, se puede, y sobre todo que no se puede abstraer de ese asunto. Es decir, es algo inherente al ser humano. Si usted la toma con mucha seriedad, esto se no, vuelve como maluco. Y hasta usted ahí no llega. participar, el no disfrutar, no. Es más, cuando vayamos a trabajar, no quiere decir que no hagamos las cosas de manera seria, pero por supuesto que tenemos que hacerlo de una manera muy seria y muy responsable. Pero no tomemos todo tan agresivo, tan fuerte, tan serio, porque de Para pronto no lo ningún disfrutamos. Tratemos de que el trabajo sea un poco más suave, más fácil, más liviano, encontrando alguna actividad o algo que permita que usted llene el juego. Pero es que lo de las pausas activas, pero pausas activas bien dirigidas, con los trabajadores, con las personas en un entorno laboral funcionan tanto. Yo en lo personal sí quiero decirles que es muy, digamos que las agendas de nosotros y cada vez que adquirimos más responsabilidades, pues hay tantas cosas por hacer. Pero a mí me da, en lo personal, le digo Gerardo, en lo personal, yo he encontrado, no es que le esté haciendo propaganda específicamente a este deporte, porque todos los deportes y los juegos son bien interesantes, pero yo me he dedicado en estos últimos tiempos a jugar badminton. No sé si ustedes lo conocen, pero ahí está el dibujito con las está la raquetas imagen. y con el volante. Y yo les quiero decir que, pues yo intenté muchísimo, me gusta mucho la natación, porque fui deportista de alto rendimiento en natación cuando estaba joven, pero llegar a la Villa Olímpica, pues desde el centro y uno ocupado, llegar a las 6:30 para la clase es complicado, es el único momento en que se podía pues llegar a esto.
y ahora con lo de la cuarentena y estar confinados, pues peor, más difícil el llegar a estos establecimientos. Pero mire que yo he encontrado en el juego del bádminton, que también se practica aquí, que por cierto hago una propaganda. Ustedes saben que Risaralda tiene campeones nacionales. Sí, sí. Nacionales son de aquí de Pereira. Entonces, me parece a mí que, pues ya que en este momento todavía el auditorio no me ha preguntado nada, quiero contarles que encontré en este juego el modo de divertirme, de distraerme, de distensionarme. Les confieso, yo respeto a muchos de los de aquí que les gusta ir al gimnasio y los aplaudo. Qué berracos, qué buenos, cómo disfrutan lo del gimnasio, cómo disfrutan hacer toda esta cantidad de ejercicios. Y claro, a mí en lo personal, Gerardo, me parece un poco monótono, me parece que estoy un poco solo, me parece que no estoy compartiendo mucho, pues a no ser que estoy mirando a las demás personas que están, o algunos amigos mientras Peor. nos conversa, pero no lo veo pues muy dinámico. Entonces una Ya. amiga que precisamente es del programa, es egresada de aquí de la tecnológica, María Isabel, me dijo, hermano, es que tenemos que encontrar algo que a usted le guste, porque si usted no encuentra algo que usted disfrute, que a usted le guste, usted no va a lograr acondicionar su cuerpo. Y yo no lo hago ni por estética ni nada, estoy pasadito de kilos, pero ni siquiera lo hago por eso, lo hago por movimiento, por mantenerme bien, porque las funciones cardíacas funcionen, porque todo funcione bien y sobre todo por estar mentalmente activo. Entonces me he dedicado a jugar el bádminton y les quiero contar a ustedes que es un deporte muy delicioso, no es de tanto impacto y yo lo hago como me lo aclaró también Gerardo, que yo no es que practique esto como deporte, yo hago una actividad física pero con unas reglas deportivas, porque las reglas deportivas son muy importantes, hay que respetar eso. Yo no soy el especialista en el asunto, pero entiendo que hay que respetar unas reglas deportivas para, como está tan bien diseñado, pues para hacerlo bien y para lograr un movimiento como debe ser. El deporte se debe hacer como es, pero yo Pues lo en hago este, por distracción, por felicidad, por alegría, por lo que me genera el hecho de poder ejercitarme y divertirme, porque me río ganando o me río perdiendo, que eso es la parte importante. O sea, En ese sentido, Germán, es donde queremos invitar a todos los egresados que están, no solamente los que están en este momento, sino los que puedan volver a ver este conversatorio, a que juguemos en nuestra familia. Ahí no importa la edad, ahí podemos disfrutar a cualquier edad de las oportunidades que nos ofrece el juego y de ahí en adelante entonces ya queda en nuestras manos el resto de nuestra vida, tomarla más tranquila, tomarla como un juego, pero ese juego que nos llena, ese juego que nos vuelve, que primero que nos aterriza como humanos y segundo que nos da tantas posibilidades. Hermano, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en este ratico. Creo que podemos hacer como unas preguntas. No sé si hayan preguntas. claro, es que precisamente eso te quería hablar. ¿Cómo te parece que no hay preguntas, pero sí hay muchos comentarios de lo interesante que ha sido el conversatorio para las personas? Yo quisiera que hiciéramos como un cierre. Primero yo lo hago y después lo haces tú. Yo quiero invitar a todas las personas a que encuentren lo que a ustedes verdaderamente les gusta. Encuentren la actividad física en la que usted disfrute, en la que comparta, en la que realmente usted sea alegre, que esté feliz. ¿Para qué? Para que esto realmente tenga un efecto positivo no solamente en su organismo, sino también en el entorno. Recuerde que usted vive con personas y si ustedes a toda hora lo van a ver a usted amargado y aburrido, pues eso no tiene ningún sentido. La idea es que lo Ah, vean no, alegre, que lo vean eso es lo primero. dinámico. De esa manera también llama una cantidad de energías y de fuerza alrededor suyo para de animar a los demás por lo menos, de contribuir a que los demás hagan y salgan adelante. El juego es una cosa muy importante y en estos días yo lo he aprendido y ahora compartiendo con Gerardo, que es el experto, pues muchísimo más. Gerardo, antes te agradezco mucho la invitación que me hiciste en este seminario, de poder participar contigo y un gran abrazo a todos los amigos de la Universidad Tecnológica. Pues yo no soy egresado de la Tecnológica, pero tengo muy grandes amigos en la Tecnológica. Un amigo más para ustedes, lo que ustedes necesiten, ahí están nuestros contactos. Gerardo, bien pueda, Bueno, finalice. pues hermano, esperemos, no sé si de pronto si alguien se motiva o si vamos también hablando. Para mí también fue un placer porque cuando se hizo cuando me hicieron la invitación para la convención con Albanuri, pues fue muy agradable volver a tener contacto con todos los amiguitos, con todos los compañeritos egresados. Y es esto, es compartir como lo que estamos reflexionando, lo que estamos estudiando, lo que nos enreda un poquito la cabeza. Bueno, ¿por qué jugamos? ¿Cierto? Y es eso, es realmente conectarnos con que es la mejor oportunidad de vivir, de pasar una vida, de convertirnos
en mejores personas. El juego, es cierto que el juego enjuvenece, ¿sí? Rejuvenece, eso lo pone uno más activo, lo pone uno más tranquilo. Y eso es lo que seguramente vamos a seguir haciendo. La misión es esa, desde hoy en adelante, la invitación es para que disfrutemos mucho más del juego, de las cosas. Jugar en la cocina haciendo cosas con responsabilidad para no quemarnos, pero disfrutar hacer una buena comida, hacer un buen plato, el solo cambiar de lugar las cosas de nuestra habitación, de nuestra casa, también es un juego de Tetris, porque las casas hoy en día las hacen más pequeñas, entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que quepa otros 2 escritorios para poder tener como el espacio dentro de este cuento de la virtualidad? Cómo sacar el aquí para allá, todo eso hace parte de un juego. Tomarse la vida como un juego vale la pena. Yo creo que sí nos ayuda mucho más a disfrutar de todo esto. Y por supuesto, cuando estemos en la calle, pues si hay un trancón, pues habrá una forma de gozarse la vida. Hay una película que se llama El octavo día. Recomiendo esa película, hermano. El octavo día es una película que convierte a un vendedor frustrado en su vida en una persona que se relaja, que dice, no, esto no es tan complicado. ¿Y quién lo lleva a eso? Un personaje que en la película seguramente va a impactar mucho. El octavo día. Es una película muy interesante, una película francesa. Gracias. Entonces ahí ya seguramente ya toman nota. Bueno, ¿cómo Muchas estamos de gracias. tiempo? Y si no seguimos charlando Ya, acá. se acaba de terminar el tiempo, incluso para invitar a todos los congresistas, las personas que están participando en el Congreso, que terminen de disfrutar las últimas conferencias que hay. Gracias por su participación, el interés en este primer Congreso que se hace de manera virtual, pero con tanta participación. Nos dijeron que más de 4.700 personas inscritas en el Congreso, y eso es un éxito para la ciudad y para la Universidad Tecnológica. Por supuesto. Muchas gracias. Bueno, un abrazo para todos y seguimos en contacto. Que estemos bien, Germán. Chao. Hablamos Hasta más luego, tarde. Gerardo, que estés bien. Gracias, igual.